amigos, bienvenidos a la lección número 54, Inglés Nivel Principiante. Este canal fue abierto para ayudar a estudiantes y personas en general que deseen aprender el idioma. Solo te pido me ayudes a que mis videos lleguen a más personas. Me puedes apoyar suscribiéndote a mi canal, regalándome un like, dejándome tu comentario y compartiendo mis videos en tus redes sociales. De antemano, muchas gracias. Antes de iniciar con el tema, vamos a las preguntas de examen, exam questions, que dejé en la clase anterior. La primera era, how much oil do you need? How much oil do you need? ¿Cuánto aceite necesitas? A little, un poco. I need a little oil. Necesito un poco de aceite. La segunda era, how many cars do you sell a year? How many cars do you sell a year? ¿Cuántos carros vendes al año? A few, unos cuantos. I sell a few cars a year. Vendo unos cuantos carros al año. Estas son las respuestas a las preguntas. Ahora sí vamos al tema Simple Past, el pasado simple, donde en esta lección vamos a usar solamente did y en la próxima vamos a usar was y were. En mi página de Facebook también les dejo una lista de verbos regulares e irregulares con los cuales podremos practicar lo que aprenderemos en esta lección. Vamos a la explicación. Comenzamos. Bien, analicemos el pasado simple. En esta lección habíamos mencionado de usar, que íbamos a usar did, was, were. En esta lección solo usaremos did para hacer, como muestra aquí la función del verbo did, es un auxiliar que también es un verbo principal. Aquí la función será del verbo did como auxiliar para formar preguntas y formar con did not las expresiones en negativo. Tengo aquí las estructuras del afirmativo, la pregunta y negativo. Note que en la estructura del afirmativo es el sujeto, el verbo de acción en pasado y el complemento. Esto es muy importante recordar que en el pasado simple, cuando hablamos en afirmativo, el verbo de acción va en pasado, ya que no usamos generalmente un verbo auxiliar, como lo hacemos en la pregunta y en el negativo. En la pregunta vamos a usar el verbo auxiliar en pasado, que será en este caso, como dijimos, did, para formar la pregunta, y más el sujeto, más el verbo de acción en presente. Note que aquí, debido al verbo auxiliar que vamos a utilizar, el verbo de acción va en presente, debido al auxiliar que ya está en pasado. Más el complemento y cerramos nuestra pregunta con signo interrogativo. Bien, para el negativo usamos el sujeto, el verbo auxiliar más not. Dijimos que esta sería la función de did not para el negativo. Más el verbo de acción en presente, igual que lo hacemos en la pregunta, verbo de acción en presente más el complemento. Note que reitero que los verbos de acción en pregunta y negativo en pasado simple se usan en presente debido a los auxiliares que usamos en pasado. Bien, y también tengo aquí una oración usando uno de los verbos que tengo aquí en esta lista, el verbo have, y el ejemplo de la oración que tengo es el siguiente. She had a good job. She had a good job. She had a good job. Ella tenía un buen empleo. Aquí quiero mencionar que si se fija en la lista, solo puse esta lista aquí para enfatizar que con los pronombres sujeto que tengo aquí, cuando usamos la expresión afirmativa en pasado simple no hay ninguna conjugación. Si se fija aquí, el verbo have lo usamos en pasado, como ya se explicó, y para la tercera persona no hay conjugación. No hay conjugaciones en pasado, en el pasado simple, para la tercera persona singular. Por eso queda de esta forma, she had, en pasado, a good job. Ella tenía un buen empleo. La pregunta sería, usando el auxiliar, did she have a good job? Did she have a good job? Did she have a good job? ¿Tenía ella un buen empleo? Note, ahora el verbo va en presente. En presente debido al auxiliar que tenemos ya, que marca nuestra expresión o pregunta en pasado. El negativo
She did not have a good job. Note aquí did not, dijimos la función para el negativo. She did not have a good job. Ella no tenía un buen empleo. Bueno, es así como formamos el pasado simple, tanto en expresiones afirmativas, preguntas y negativo. Mencionando aquí la línea de tiempo, cuando hablamos en pasado, note aquí está la línea que marca now, ahora, es el presente, el momento ahora, y las X representan cualquier tiempo en el pasado, eventos que ya han quedado o acciones que ya han quedado en el pasado, las cuales bien podemos mencionar específicamente cuándo sucedieron, o bien lo podemos hacer de forma general sin mencionar el tiempo en que han sucedido. Cuando sí mencionamos algún punto en el pasado específico, podemos hacerlo con marcadores de tiempo. Por ejemplo, yesterday, ayer, last week, la semana pasada, y podemos ponerle día y quizás hasta hora. Bien, reitero que en el pasado simple, la expresión afirmativa no hay conjugación de verbos para la tercera persona singular. Y en esta lección vamos a usar nuevamente, les menciono el verbo did y did not, solo para la función de preguntas y expresiones negativas. Ahora vamos a ver algunos ejemplos de oraciones que tengo escritas completamente, pero antes me gustaría hacer una oración de práctica de forma oral con el verbo write. Por ejemplo aquí, si yo digo, él escribió una carta, no menciono cuándo, o puedo decir yesterday, ayer. Vamos a dejarlo sin marcador de tiempo. Él escribió una carta. He wrote a letter. Él escribió una carta. He wrote a letter. Él escribió una carta. Pregunta. Did he write? Ahora el verbo en presente, ¿verdad? Did he write a letter? ¿Escribió él una carta? Did he write a letter? Negativo. He did not, con el verbo auxiliar. He did not write a letter. Él no escribió una carta. He did not write a letter. Ahora sí vamos a ver algunos ejemplos donde tengo las oraciones completamente escritas. Son 3 las oraciones que vamos a repasar como ejemplos ya completamente escritas. La primera es, did she work all day yesterday? Did she work all day yesterday? ¿Trabajó ella todo el día ayer? Aquí sí estamos usando un marcador de tiempo que nos dice, preguntamos si ayer trabajó ella todo el día. Did she work all day yesterday? La respuesta afirmativa, yes, she worked all day yesterday. Yes, she worked all day yesterday. Yes, she worked all day yesterday. Sí, ella trabajó todo el día ayer. Respuesta negativa, no, she did not work all day yesterday. No, she did not work all day yesterday. No, she did not work all day yesterday. No, ella no trabajó todo el día ayer. Note lo que explicamos anteriormente en la pregunta, el verbo trabajar, work, está en presente. En la respuesta tenemos el verbo en pasado, ya que en la respuesta afirmativa tenemos el verbo en pasado, worked, debido a que no tenemos un auxiliar como en la pregunta. Y en el negativo sucede lo mismo, did not es nuestro auxiliar negativo, por tanto el verbo, la acción de trabajar, work, está en presente. Vamos a la segunda pregunta, did he eat too much? Did he eat too much? ¿Comió él demasiado? Too much. ¿Comió él demasiado? El verbo de acción comer en presente. Did he eat too much? ¿Comió él demasiado? La respuesta afirmativa, yes, he ate too much. Yes, he ate too much. Sí, él comió demasiado o mucho. Y no especificamos aquí cuándo sucedió, pero él comió mucho. La respuesta negativa, no, he did not eat too much. No, he did not eat too much. No, él no comió demasiado o mucho. Respuesta negativa, note nuevamente el verbo en la pregunta, igual que acá en presente. En la
respuesta afirmativa, el verbo va en pasado, ate. Y en la respuesta negativa, nuevamente, debido al auxiliar, el verbo va en presente, eat. Vamos a la tercera pregunta. Did they do homework last week? Did they do homework last week? Tal vez a los chicos, a los niños o jóvenes los van a llevar a algún lugar especial como recompensa, pero pregunta tal vez el padre si hicieron tarea la semana pasada. Did they do homework last week? ¿Hicieron tarea ellos la semana pasada? ¿Hicieron tarea la semana pasada? Respuesta afirmativa, yes, they did homework last week. Yes, they did homework last week. Sí, ellos hicieron tarea la semana pasada. Negativo, no, they did not do homework last week. No, they did not do homework last week. No, ellos no hicieron tarea la semana pasada. Quiero mencionar aquí, como mencionamos anteriormente, que la función de did como auxiliar era para hacer las preguntas y formar las expresiones negativas. No obstante, si se fija aquí, tenemos el verbo do, verbo de acción, y el verbo auxiliar es did. Note que aquí did es auxiliar de su mismo verbo do. Entonces, la función todavía de aquí es que es un auxiliar en pasado para su mismo verbo, que en esta pregunta lo usamos en presente. Ahora, ¿cuándo usamos el verbo did? Lo hemos mencionado en mis lecciones anteriores. Lo usamos cuando no tenemos un verbo que nos pueda servir de auxiliar. En este caso, do es un verbo, como mencioné, principal, que también nos sirve como un verbo auxiliar. Por eso usamos el mismo verbo. No obstante, en la primera pregunta, el verbo work, trabajar, no es un verbo que podemos usar como auxiliar, de modo que nos valemos, cuando no tenemos un verbo que nos sirva como auxiliar, nos valemos del verbo did, en pasado simple, para abrir una pregunta, como hicimos aquí. Y así es como trabajamos o formamos el pasado simple en base a las estructuras, como dijimos, en afirmativo, en pregunta y en negativo. Espero esta lección haya quedado clara, les sea de utilidad. Ya saben que este es mi propósito, que mis lecciones les sean útiles. Le dejo la pregunta de examen, exam question, pregunta de examen, y la pregunta es la siguiente. Did Salma have a big smile? Did Salma have a big smile? ¿Tenía Salma una gran sonrisa? Bueno, tal vez Salma estaba en un evento especial, tal vez graduación de preparatoria o algo así, y alguien preguntaba si estaba feliz, tenía una gran sonrisa. Did Salma have a big smile? Bueno, esta es una pregunta a la cual le daremos respuesta en la próxima clase. Le voy a pedir de favor, dé una respuesta a esta pregunta, una respuesta afirmativa y una respuesta negativa. Y esto lo veremos en la próxima clase, en la cual también volveremos a explicar el pasado simple, pero ahora simple past, pasado simple, pero ahora con el verbo cero estar, el verbo to be, en la forma de was y were, que son el pasado del verbo. Esto lo explicaremos en la próxima clase. Le recuerdo también que en mi página de Facebook le dejo un ejercicio relacionado al tema para que lo repase, lo realice y confirme su comprensión del tema. Agradezco mucho su atención a esta clase, le invito a la próxima y nos vemos ahí.